Yo no sé a usted, pero a mí me llena de esperanza saber que hasta un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre como David, era capaz de pecar. Y él nos narra en el Salmo 32 cómo fue su proceso en el cual él fue restaurado. El Salmo 32 se cree que fue escrito después del Salmo 51. Como sabemos, el rey David cometió un pecado grave, un pecado que podríamos decir consistía de varios pecados en uno, porque el rey David cometió adulterio, fue autor intelectual de asesinato, luego encubrió su pecado. El Señor lo confrontó duramente a través de un profeta que fue enviado y llevó sus consecuencias, pero al final el Señor restauró al rey David. El Señor perdonó su pecado y primero él escribe el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Vemos en el 51 un clamor por ser restaurado, pero luego en el Salmo 32 vemos como David narra su proceso de restauración. Comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese cómo está reconociendo que tuvo transgresión, que hizo lo malo, que cometió pecado, que es cuando uno falla en cumplir la ley de Dios. Dice que esa transgresión ha sido perdonada. Aquí la idea es que había una deuda moral y el Señor perdonó esa deuda. Y cuando dice cubierto su pecado, aquí la idea es de la sangre del cordero que cubría el propiciatorio en el Antiguo Testamento. Ha sido cubierto nuestro pecado. Quiere decir que ya el Señor ya no lo ve más. Esta es una de las verdades más preciosas de todo el Evangelio, es el perdón de pecados. Es la base de nuestra salvación y de nuestra felicidad como cristianos. Oiga lo que el Espíritu le está recordando este día. Usted ha sido completamente perdonado de todos sus pecados. Y dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. No está diciendo que no es culpable, sino que el Señor no lo culpa porque Él llevó nuestro pecado. ¿A dónde aparece Cristo aquí en el Salmo 32? Bueno, Él es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Gracias a Él somos bienaventurados y recibimos perdón de nuestros pecados. Cuando el salmista aquí en el Salmo 32 confiesa sus pecados, debemos de creer que es Cristo confesando los pecados no suyos, sino de la humanidad, porque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Dios lo castigó, Dios dejó caer su ira santa sobre su Hijo Jesucristo, como si Él fuera el peor de los pecadores, porque Cristo llevó nuestros pecados, Él pagó por nuestros pecados. Por eso usted y yo somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos, quiere decir llenos de beneficios, que tenemos una posición deseable. Mire qué bendición es ser un hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo, haber sido perdonado de todos nuestros pecados. Usted es bienaventurado. Y luego rápidamente David nos narra cómo fue su proceso. Dice que al principio no quería confesar sus pecados. Esto le pasa al ser humano cuando no conoce la gracia de Dios. No se acerca a Dios porque cree que va a ser condenado. Cree que la ira de Dios va a caer sobre él. Dice en el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiere decir que había una angustia interna que hasta lo hacía sentirse mal físicamente. Mire, uno no tiene paz, uno no tiene gozo, mientras no recibe el perdón de Cristo en su vida, uno se siente hasta deprimido, puede caer víctima de las adicciones, hasta se enferma físicamente, pero el perdón del Señor es algo que nos sana y nos libera para ser verdaderamente felices, para disfrutar la vida. El Señor quiere que sepas hoy que en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, hoy puedes recibir el perdón completo de todos tus pecados. No tienes por qué vivir atemorizado ni lejos de Dios. Y lo más precioso es que el perdón del Señor es constante. Aún los que ya somos cristianos, le vamos a fallar al Señor. Pero somos bienaventurados porque tenemos ese río constante del Espíritu Santo que nos limpia diariamente de todo pecado. Solo tenemos que acercarnos al Señor con confianza. Por eso dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo que hace por primera vez el inconverso cuando viene al Señor, escucha el mensaje del Evangelio y confiesa sus pecados. El Señor lo perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Ahora, el que ya es cristiano también puede orar siendo sincero con su Padre Celestial, diciéndole: Señor, estoy batallando con esta área. Claro, el creyente ya tiene el perdón del Señor, pero puede orar para recibir esa restauración, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y de justicia, nos recuerde de nuestra posición en Cristo y nos dé el poder para superar esa debilidad. Por eso dice el 6, por esto orará a ti todo santo. Ese es el que ya es cristiano, ¿verdad? En el tiempo en que pueda ser hallado, no hay que retrasar nuestra sinceridad con el Padre Celestial. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El Señor no va a permitir que la culpa, la condenación o incluso las consecuencias de nuestro pecado nos ahoguen. Por eso podemos acudir, dice la Biblia: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él no solo te quiere perdonar, el Señor te quiere ayudar a superar esa situación. Él quiere que vivamos en victoria. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, el Señor también nos va a ir santificando y nos va a ir mostrando el camino de santidad. Mire el 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa preciosa para todos los que queremos agradar al Señor de corazón. Pero le vamos a fallar aunque no querramos. Y ahí es donde nos podemos acercar en oración al Señor con toda confianza, sabiendo que su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Cuando usted sabe que tiene el perdón de Cristo, lejos de producir en usted un libertinaje, un deseo de seguir pecando, produce en nosotros que nos enamoremos más y más del Señor. Al ver su gran amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y Él comienza a darnos el poder de su Espíritu Santo para vivir en victoria. Si usted está batallando con el mal carácter, con una debilidad, con la depresión, con una adicción, con alguna cadena pecaminosa, acérquese al Señor con confianza. Reciba hoy mismo ese perdón de Cristo. Si ya lo recibió, lo único que nos queda es alabarlo por su gran victoria en la cruz. Dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. Miren, no nos dice que somos pecadores, nos llama justos por la obra de Cristo en nuestra vida. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En Cristo recibimos esa rectitud moral que solo Él nos puede dar. Recíbele hoy en tu corazón.